Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guaya. Hoy día contamos con la presencia de Clever Espinosa, coordinador del Movimiento 15 de Noviembre. Bienvenido, Clever. Queríamos saber cómo ven ustedes la situación del Seguro Social, porque cada vez que habla el presidente Lasso, lo que dice es que no hay plata y que no hay plata ni para la educación ni para nada. Pero sí hay plata para hacer una consulta popular, mientras no hay salud, no hay educación y no hay nada aquí en este país. Bueno, compatriota, prestigioso centro informativo de opinión pública, yo quisiera referirme a una situación que está en la ciudadanía sobre la proforma presupuestaria, qué es lo que está pasando en el país. Pero empiezo primero caracterizando, identificando al gobierno de Guillermo Lasso. Correcto. Un gobierno que representa los intereses de los grandes grupos empresariales, en particular de la burguesía especulativa. Esto hace que articule un Estado mínimo neoliberal que le permite o acude a propuestas de reducción del Estado y de ampliación de los mercados. Bajo esta premisa, el gobierno entrega a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria. O sea, bajo estas directrices, bajo este diseño, lo cual naturalmente nos ofrece algo que perjudica al sector de la población ecuatoriana, a los sectores de la población ecuatoriana, en lo que tiene que ver con la diversidad de los servicios que tiene que cumplir el Estado. Y en el caso de la seguridad social, vemos con mucha preocupación que aquí está demostrado, la asignación presupuestaria del Estado es pobrísima. En el caso específico del aporte del 40%, se requería una asignación presupuestaria por encima de los 1.780 millones de dólares. Apenas el gobierno asigna 1.450 millones de dólares. Es lo que corresponde al fondo de pensiones. Pero no solamente es el problema de la deuda que tiene el Estado y el incumplimiento de las obligaciones que tiene. También tenemos lo concerniente a gasto de salud, que precisamente hay toda una polvareda cuando se señala que esta deuda por gasto de salud asciende a 4.280 millones de dólares. Pero esta deuda ha sido manejada de manera tramposa por el gobierno anterior. Recordemos cuando el expresidente del Consejo Directivo, Jorge Guate, acudió a una maniobra mediante la cual envió a consulta a la Procuraduría, cuando ya en el año 2017 la Contraloría había determinado que esta deuda, que por ese entonces era de 2.567 millones de dólares, sea asumida por el Estado. O sea, una deuda que el Estado está en la obligación porque hay una resolución de la Contraloría General del Estado. Eso es importante destacar, puntualizar para que la opinión ciudadana conozca. De igual manera, la deuda por el Seguro Social Campesino asciende a los 606 millones de dólares. Hay otras deudas, como el caso de la devolución del IVA,
por 200 millones de dólares y de otros servicios que el gobierno no tiene la responsabilidad de cumplir de acuerdo a lo que le dicta las normas constitucionales del país. Con el problema del agua también hay, ¿verdad? Obviamente. Pero yo quisiera que esta situación quede clara. Hay una deuda del Estado solamente en cuanto a obligaciones pendientes que es de 7.560 millones de dólares, aclarando que esta deuda está determinada por requerimiento de la propia dirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Realmente es alarmante lo que está pasando con la seguridad social. Pero, ¿cuál es la preocupación o cuál es la intención del gobierno? Nosotros pensamos que el gobierno de Guillermo Lasso apunta a debilitar o a caotizar la liquidez del Seguro Social. Porque, por ejemplo, la propuesta que hace el gobierno, con el ánimo según el gobernante, busca resolver la crisis de la seguridad social. Viene planteando constituir un fondo de fideicomiso a pago a 10 años, a plazo de 10 años, 15 años, 30 años. Pero consideramos nosotros que este es un mecanismo tramposo. Primero, porque de inmediato no se está resolviendo, no se está buscando salida a la liquidez de la seguridad social. Y por otra parte, lo más grave es que busca que los sectores sociales, que los gremios, demos luz blanca para que continúe esta política de privatización de los activos del Estado. Oye, esa es la idea, privatizar el Seguro Social. Privatizar, esa es la línea del gobierno. Porque esto va de la mano con el pedido de Quicuyos vinculado con el gobierno de que se implementen las reformas insensatas trabajadas en el gobierno anterior y que sea convalidada por el gobierno de Guillermo Lasso. Reformas que perjudicaría al trabajador, al jubilado, al plantearse reformas como el incremento del aporte al afiliado, como aumentar los años para la jubilación, como seguir en este proceso de concesión de los servicios del IES, acordándonos de que este hecho de la privatización de los servicios de salud en el IES comenzaron en el gobierno del Correato. Esto no es nuevo. El gobierno quiere simplemente ampliar la concesión de los servicios del IES. Y eso pienso que es totalmente perjudicial. Hay una nota informativa, que nos dice que entre el año 2007 al año 2017, el IES entregó a las clínicas privadas la cantidad de más de 3.700 millones de dólares. Se ha entregado plata que no ha sido revisada, auditada, ni bien distribuida. Y no solamente allí llega la información, hay una información nueva en estos días en la que se dice que el IES entrega a los operadores externos de salud prácticamente solamente en el año 2020 el aproximado de 700 millones de dólares. O sea, eso es inaudito con lo que está pasando con la plata del IES. Se sigue manejando de la manera más irresponsable con los fondos de la seguridad social. O sea, este ha sido el motivo político de todos los gobiernos. Porque todos los gobiernos le han metido la mano al Seguro Social. Es la caja chica de los gobiernos. Ahora, es necesario que la opinión pública conozca que vemos que existe toda una política ordenada, planificada, de atentar contra la seguridad social.
El gobierno hereda y continúa con la política de los gobiernos anteriores, con el manejo de los fondos de la reserva de la Seguridad Social. Revisemos lo que dijo el titular del Ministerio de Finanzas, Simón Cueva, con respecto al financiamiento del presupuesto del Estado. Él lo dijo, si no me equivoco, el 13 de junio del 2021, que una fuente de financiamiento para cubrir el hueco fiscal de 8.000 millones de dólares, de 8.000 millones de dólares, podría devenir de empresas públicas y de la Seguridad Social. Es decir, que el gobierno actual continúa operando con la misma política de los gobiernos anteriores. Y esto es gravísimo, porque todos conocemos que el 40% de las inversiones del BIES han sido entregadas o son consideradas deuda interna con el Estado. Es insostenible la política delincuencial y la intervención del Estado ecuatoriano con los recursos de la Seguridad Social. ¿Y qué piensa hacer el movimiento 15 de noviembre con otras organizaciones sociales para frenar tanto robo que se está abriendo en este seguro social? Nosotros consideramos, en primer lugar, que los jubilados, los afiliados, cobijados en las diferentes organizaciones, tienen que posicionarse dentro de un proceso de lucha de defensa de la seguridad social. En segundo lugar, pienso que lo más importante para nosotros, lo que va a permitir que el seguro sobreviva, que el seguro pueda cumplir con las prestaciones, con los servicios, con los diferentes servicios, con darle paso a que se maneje de manera prolija, de manera responsable, con las inversiones del IES, es en el momento que el IES pase a ser manejado por su legítimo dueño. O sea, se tiene que cambiar la administración del IES. O sea, tiene que ser manejado por los pensionistas, jubilados y todos los que son los verdaderos dueños del seguro. Tienen que haber representantes de los trabajadores. No lo hay. De los trabajadores no lo hay. Veamos lo que, por ejemplo, pasó con esa situación cuando fue destituido el anterior representante. Apareció, resulta que no se iba el gobierno de Moreno y mañosamente se dio paso a la restitución por disposición del Tribunal Contencioso Administrativo del anterior representante. Entendiendo que había ya habido un compromiso previo por parte del gobierno con dicho exfuncionario que le entregó nuevamente la representación. Y vale aclarar que este ciudadano votó a favor de la resolución 501, que también se constituye en el perjuicio. Vale esto enfatizar. Le estoy hablando cuando se dio el traspaso de los fondos de salud, cuando de los fondos de salud se incrementaron a costa de los fondos de pensiones. Sí. Y esto tiene que ver clavijo. Y a esta persona violentando incluso una resolución de la Corte Constitucional que tenía que cumplir la Asamblea Nacional, que expida la normativa para que se elija el nuevo representante. Ahora, van a ver, el 15 de este mes va a haber una serie de movilizaciones, protestar por una serie de medidas caóticas que ha presentado el gobierno nacional. ¿Ustedes van a participar como movimiento 15 de noviembre en esta movilización? La movilización son necesarias hoy más que nunca en nuestro país. No solamente para defender la seguridad social, sino para detener este proyecto, esta política antinacional de festinar los pocos bienes que aún le quedan a nuestro país. No podemos permitir que este gobierno siga festinando los recursos del Estado en beneficio de una minoría y del capital transnacional. Creo que lo dejamos con las palabras finales, agradeciéndole de antemano su participación en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Yo solamente hago un llamado a los jubilados, a los trabajadores, la necesidad
de fortalecer la lucha en defensa de la seguridad social. Creemos que nuestro país demanda que los colectivos se pongan de pie. Es la única forma de detener el avance, la intromisión, el atropello por parte de este gobierno. No se está cumpliendo en lo que representa lo que debe el gobierno establecer en la proforma presupuestaria para atender la demanda, como en el caso del fondo de pensión del 40% de gasto de salud y de otros servicios que el gobierno no está cumpliendo, violando expresamente el artículo 372 de la Constitución de la República, que tiene que ver con la asignación oportuna de las contribuciones y de lo que debe entregarle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Fue la intervención del compañero Clever Espinosa del movimiento 15 de noviembre. Ya volvemos con nuestra siguiente entrevistada. Estamos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día contamos con la presencia de la doctora Guillermina Cruz, presidenta de los jubilados y pensionistas del NAPO. Bienvenida, abogada doctora Guillermina Cruz. ¿Cómo está la situación del IES en estos momentos por el sector del NAPO? La escuchamos, adelante. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarle a la Unión de Periodistas de Guayas. Una profunda satisfacción que me hayan invitado a este programa de ustedes Frente a Frente. Importantísimo. Realmente creo que la pregunta me decía, ¿cómo está el IES o el BIES? El IES. Bueno, creo que yo quiero aclarar que yo no soy abogada. Yo no soy abogada, tal vez para que alguien sepa, soy licenciada en Ciencias de la Educación Pedagoga. Así es, así es. Me encantaría
en esta entrevista, si me permiten, señores periodistas, el IES en Napo, bueno, se encuentra trabajando normalmente. Esperamos que hayan los cambios correspondientes en la dirección del IES, continúan con los mismos funcionarios, eso ya es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad nuestra. Y por lo tanto no existe ninguna novedad en cuestión de los afiliados y pensionistas. Seguimos lo mismo, percibiendo la misma remuneración que nos entregan por jubilación sin ningún problema. Entonces eso no hay novedades. Me encantaría a través de esta entrevista hablar un poco sobre la violencia de la mujer, especialmente en lo que significa la región amazónica. No sé si me lo permiten. Y ya, pues muchas gracias. Desde luego, saludo al licenciado Carlos García, director del espacio Frente a Frente, y al licenciado Richard Sellán, coordinador de noticias, por darme la oportunidad de saludar a la ciudadanía de la provincia del Guayas, de la provincia de Napo y del país entero. Saludar de manera especial a las mujeres, a sus familias, pues estamos preocupadas. Un buen grupo de mujeres lideresas de lo que pasa en el Ecuador, de manera preferente en lo que significa mujer y familia. En mi caso, siendo mujer amazónica, yo vivo en la provincia de Napo, que es una provincia amazónica. Voy a referirme en cierto modo a la violencia de nuestra circunscripción territorial amazónica. En 4 décadas se ha devastado la Amazonía. Tenemos más o menos más de 190 derrames petroleros desde 1997 al 2016, una estadística que tenemos. La violencia contra las mujeres, especialmente la mujer indígena, está presente hasta en los mismos proyectos de desarrollo, inversión y extracción. Los conflictos se agravan porque la desigualdad de género y el riesgo de las mujeres de ser víctimas. La violencia no solo es en los territorios donde existe la extracción petrolera y minera, sino también en los aledaños, porque causan precarización en la vida de las familias, la contaminación de ríos y esteros, enfermedades, peligro de libre tránsito para mujeres, niñas, niños, ancianos, adolescentes. Las medidas legislativas no son suficientes para erradicar la violencia contra las mujeres. Muchas veces se estancan en el proceso sancionador porque desconocen lo que significa la realidad urbana y la realidad rural. De allí que es necesario que el gobierno nacional y los gobiernos locales y seccionales trabajen en prevención, que es lo que no se hace. No ha aterrizado la norma a la ruralidad. Por ello hay barreras de justicia económica, geográfica, cultural, porque las mujeres son silenciadas por el patriarcado. A la mujer indígena se le excluye de las prácticas comunitarias. Existe violencia a las limitaciones de la soberanía alimentaria, por la contaminación de los ríos, hasta la justicia indígena no sanciona la violencia contra la mujer, porque se creen que deben estar bajo el dominio del varón. Las mujeres indígenas amazónicas, como nuevos sujetos sociales, les llamamos nosotros haciendo un análisis lógico y un análisis histórico, como nuevos sujetos sociales, desarrollan las prácticas de reexistir. Mire qué duro esa forma de decir, de reexistir. Se debe hacer entender a las mujeres que les consideran como víctimas, sino como sobrevivientes, porque alcanzaron a sobrevivir a la violencia intrafamiliar, para que sean ellas capaces de desarrollar respuestas frente a la impunidad y frente a la violencia que tienen las mujeres. Al menos el 64.9%
han vivido varias formas de violencia en el Ecuador y el 31.6% en los últimos 12 meses del año 2020. En las provincias amazónicas les doy un referente estadístico que las provincias amazónicas están por encima del promedio nacional en incidencia de violencia. Y esto a nosotros, como ex autoridades, como mujeres líderes, como madres, nos preocupa muchísimo. Nos preocupa muchísimo porque 7 de cada 100 mujeres han sido víctimas en algún momento de su vida. Y les voy a indicar por provincias. Por provincias no hay escape de ninguna provincia amazónica. En Morona, Santiago, miren, 79 de cada 100 mujeres han sido víctimas. Es un porcentaje demasiado elevado. En Napo, que es mi provincia, el 77.7 de cada 100 mujeres han sido violentadas. En Pastaza, el 73 de cada 100. En Zamora Chinchipe, el 72 de cada 100. En Sucumbíos, 63.3% de cada 100. En Orellana, el 56.5 de cada 100, siendo la que tiene menor incidencia de violencia, la provincia de Orellana. 43 mujeres. Un momentito, porque como sabe usted, los tiempos en la televisión y para la entrevista siempre es limitado. Permítame hacerle una pregunta. O sea, justamente con estos datos que usted nos está informando de la situación de la violencia contra la mujer en la provincia del Napo y en otras provincias del oriente ecuatoriano, la pregunta que nos viene a la mente es: ¿cómo está justamente el sistema de protección social, judicial, legal en las provincias, ¿no?, para que se dé este tipo de violencia contra las mujeres? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de normas? Bueno, las normas son las mismas, pero digamos el funcionamiento mismo de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, todo aquello que constituye el sistema de protección legal y extrajudicial del país en relación a la violencia contra la mujer, ¿está o no funcionando? ¿Qué expedito es? Decirle que muchas veces las mismas mujeres permitimos que lo que significa la justicia llega a la justicia en los casos, y a veces las mujeres mismos retiramos el caso, retiramos la agresión, simplemente denunciamos y a veces somos nosotros mismos las cómplices de que los varones sigan haciendo lo que quieran. Y de allí que nosotros como lideresas amazónicas, ¿qué estamos solicitando en un preproyecto de ley para la circunscripción territorial amazónica? Ubicar un presupuesto justamente para erradicación de violencia contra la mujer, niñas, adolescentes, y regularle en la planificación de la circunscripción territorial amazónica mediante gestión para cerrar estas brechas de desigualdad y exclusión. Pero también es necesario fortalecer en los sistemas cantonales de protección de derechos y del sistema local integral para prevenir y erradicar la violencia, creando centros de equidad y justicia, casas de acogida para mujeres violentadas, centros interculturales en cada cantón de las provincias amazónicas. Si estamos viendo que el índice es demasiado alto en relación a lo nacional, los gobiernos seccionales, la fiscalía, todo lo que significa justicia, deberían coordinar para que estas maneras de proteger a la mujer sean realmente ya centros especializados con profesionales, porque la violencia también se da por la falta de empleo. La mujer amazónica y especialmente la mujer rural no tiene empleo y el varón es el que trabaja, el que produce y por lo tanto está supeditada a lo que significa el esposo. Y la violencia, dése cuenta que las mujeres en la Amazonía dedican 4 veces más en trabajo el tiempo que los varones, estadísticamente hablando. La mujer amazónica trabaja más tiempo en actividades de cuidado y de subsistencia alimentaria con el promedio nacional, mucho más.
2 de cada 10 mujeres están... Acceso a la salud, ¿cómo estamos en la provincia? Existe acá en los hospitales, en donde el Hospital Regional Amazónico, que existe acá en la provincia de Nápoles, el Hospital José María Velasco Ibarra, pero en los demás cantones tenemos solamente subcentros de salud que no copa la necesidad de la salud del pueblo. Son subcentros que no tienen incidencia de internamiento de problemas de salud. Solamente hay el hospital y un hospital del día del IES, que tampoco los afiliados al Seguro Social tenemos un hospital para que genere realmente la atención prioritaria de los afiliados. De allí que, mire usted, como un jubilado tiene que irse a Pastaza, tiene que irse a Chimborazo, tiene que irse a Quito, a hacer atención, porque solamente tenemos un hospital del día en Tena, que es el único hospital del día para toda la provincia de Napo, del Seguro Social. Por lo tanto, falta atención prioritaria a los afiliados al IES. No tenemos un hospital del IES. Y el Ministerio de Salud, ¿qué dice? Usted es afiliado, vaya al IES. Pero cuando se necesita internarse por una calamidad ya de salud, definitivamente tienen que trasladarle a otras provincias, dejando también en la indefensión a familias que por la pobreza a veces no pueden estar junto a quienes están enfermos. O mire, personas de la tercera edad, vaya a hacerse controlar en Riobamba. Tiene que madrugar 3 de la mañana para llegar al hospital del IES de Riobamba y que le digan, el médico está de vacaciones, porque nadie le dice, no puede llegar. Esas son las circunstancias. Los afiliados de la provincia de Napo. Mire acá. También veamos el asunto, ya para terminar, sobre la cuestión de la vacunación allá. ¿Cómo está la vacunación? ¿Están todos vacunados? ¿Cómo ha sido el proceso? No le entendí bien la pregunta, por favor. La vacunación para el COVID, ¿cómo ha sido? Vacunación para el COVID. Vacunación por el COVID en la provincia de Napo no nos podemos quejar. El Ministerio de Salud ha estado siempre preocupado de las brigadas de médicos de atención a las vacunas del COVID. Yo soy defensora de derechos humanos y siempre he estado preocupada. En los centros de vacunación se ha dado atención. Más bien hay un poco de rechazo, especialmente en lo que significa a los sectores rurales que no asisten a la vacunación. Y más bien allí el Ministerio de Salud debe hacer brigadas obligatorias a los sectores rurales para que se vacunen, porque las personas de las distintas etnias generalmente no quieren vacunarse, y eso sí produce un problema, porque seguiremos con los contagios si no tenemos una vacunación masiva. Pero eso es un problema cultural, que dicen, tomamos remedios de las comunidades preparados por las comunidades ancestrales, pero el problema es que la vacuna es obligatoria, es una obligación social de derechos. La vacuna es una obligación porque yo puedo afectar a terceros, y eso el Ministerio de Salud debe crear urgente las brigadas hacia los sectores rurales para vacunar. Pero muchas veces llega la brigada a una comunidad X sin avisarles previamente. Llegan y existen 3 personas, 4 personas, porque a las comunidades rurales hay que ir 5 de la mañana para encontrarles, o 5 de la tarde para que ellos ya están después de su trabajo diario. Entonces el Ministerio de Salud envía sus brigadas sin consulta previa a la comunidad y no encuentran a los habitantes en las comunidades. Eso es lo que ellos han sabido manifestarme por las visitas comunitarias que yo hago para conocer cómo está este problema de la vacuna contra el COVID. Licenciada Guillermina Cruz, un poco ya para ir terminando, cuéntenos un poco la participación de la mujer en términos políticos desde el Napo, ¿cómo la ve? Tenemos una presidenta de la Asamblea Legislativa, Guadalupe Llori, actuando como tal. ¿Cómo está justamente ese nivel de participación, de incidencia política en la vida del país desde el oriente, particularmente de las mujeres? Bueno, la participación
Como sabemos ahora, la equidad de género tiene que ser llevada de acuerdo a lo que determina la ley, y la participación política hace que los partidos políticos obligatoriamente deben poner en las listas hombres y mujeres. Existe participación. Desgraciadamente, por ejemplo, en la provincia de Napo, no hemos tenido alcaldesas. No hemos tenido alcaldesas. Tuvimos una prefecta. Hoy está una mujer prefecta que asumió la prefectura por fallecimiento del prefecto Edison Chávez Vargas, que falleció a los 6 meses de haber sido electo, y asumió la viceprefecta, que está ahora como prefecta de la provincia de Napo. Serían 2 mujeres prefectas en la provincia de Napo. Pero en los gobiernos municipales no hemos tenido alcaldesas. Yo creo que falta una reflexión profunda de la ciudadanía en la votación, o tal vez una participación más efectiva de las mujeres para representación directa en las listas, encabezar las listas. Y eso significa cómo los partidos políticos deben escoger a mujeres para que participen en las elecciones seccionales que ya se vienen, porque estamos viendo igual, de acuerdo a lo que vamos haciendo el análisis político, que se están ya en los partidos políticos barajándose nombres de varones. Pero ¿qué pasa con los nombres de mujeres? ¿Dónde está la participación de la mujer? Porque entendemos que la participación política, la mujer no es un relleno de listas. La mujer es acción, la mujer es decisión, y la mujer debe tener participación directa, pero no como relleno de listas, sino encabezando las listas seccionales, llámese juntas parroquiales. En juntas parroquiales creo que en Napo no tenemos ninguna mujer presidenta, tenemos la mayor parte varones y luego las vocales que son mujeres. Entonces sí hay un poco de ausencia política, igual que concejalas. Concejalas, tenemos una concejala en el Chaco que sustituyó, una concejala en Tena, una concejala en Archidona. Y entonces también tenemos en Arosemena-Tola, pero es mínima la participación, digamos, en elección. Parece que nos falta un poco más de decisión a las mujeres, de impulsar a nuestras mujeres con la votación para que lleguen a los cargos principales. Guillermina Cruz, desde el NAPO, nos ha permitido conocer una panorámica de varios aspectos de violencia contra la mujer o problemática de violación a los derechos humanos que causan los impactos ambientales de la minería, la situación de salud, la situación laboral de la mujer y también un poco de la participación política. Hasta una próxima oportunidad para volverla a invitar en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Gracias, estimada licenciada Guillermina Cruz, y ya volvemos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía.
Estamos en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Tenemos como invitada especial el día de hoy a la escritora Aminta Buenaño, quien fuera invitada a la Feria Internacional del Libro Guayaquil 2021, que estará el día de hoy a las 5 de la tarde y mañana también. Buenos días, Aminta, bienvenida a nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Te escuchamos. Buenos días, un saludo muy cariñoso y fraternal para la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y para todos los que nos están escuchando en el programa Frente a Frente. Buen día, Carlos. El día de hoy a las 5 de la tarde va a haber una presencia tuya con otras mujeres escritoras. ¿Nos podríamos hablar sobre eso? Claro que sí. Hoy viernes 10 de septiembre hay un programa muy interesante en la Feria de Libros. La actividad se llama Autoras o rinden homenaje a otras autoras, que el sentido es que 4 escritoras actuales como María Valladares, Xiomara España, María Fernanda Ampuero y Aminta Buenaño, la que habla, rindan homenajes a nuestras antecesoras literarias, mujeres fuertes, mujeres que abrieron las puertas a otras, mujeres que se pelearon en un tiempo en que era mucho más difícil ser escritora, escribir, firmar con nombre propio, autofirmarse en un mundo que generalmente es patriarcal y que no da cabida a muchas mujeres que tienen voz, que tienen palabra y que tienen algo que decir. Estas mujeres que van a ser homenajeadas, estas grandes escritoras del siglo XX son Alicia Yanes Cosío, Lupe Rumazo, Argentina Chiriboga y Ana María Isa. A mí me cupo el alto honor, Carlos, de rendir homenaje a esta gran mujer que es Alicia Yanes Cosío, una gran escritora que representa un punto de inflexión en nuestra literatura, por cuanto ella tiene una pluma en la que describe o traza personajes femeninos rebeldes, personajes que quieren cambiar las cosas, personajes que están en contra de un status quo que la discrimina, que las marginan y que muestran en realidad la situación de la ecuatorianidad, la situación de las familias ecuatorianas en la que se viven diversos roles, y es muy interesante, ¿no? Porque además Alicia Yanes Cosío apela al rico filón de la oralidad, del diálogo popular, y tiene libros muy interesantes, tiene más de 24 libros. Entre sus novelas más conocidas están Bruna, Soroche y los tíos, que ganó un premio en 1973 en el diario El Universo. Está La Casa del Sano Placer, está El Cristo Feo, está la novela biográfica Sé que vienen a matarme, en el que describe la vida de García Moreno. Está la novela Y amarle pude, en la que describe la vida de Dolores Ventimilla de Galindo, y bueno, y muchas otras más. Sí, mañana sábado a las 7 de la noche, en la sala magistral del Centro de Convenciones Simón Bolívar, va a tener lugar un acto en el que se me ha invitado, en el que va a haber un recorrido cultural, literario, un estudio sobre mi obra, sobre estas varias décadas en que vengo obrando y trabajando como escritora, expresando mi voz, y va a estar a cargo de la periodista cultural Clara Medina y del escritor Marcelo Báez Mesa. También yo tendré la oportunidad de conversar con mi público y de firmar libros. ¿Cómo se te invitó a la Feria Internacional, Aminta? Porque está un poco alejada de los libros. No, perdón, no escuché. No, digo, ¿cómo se debió a tu invitación a la Feria Internacional? Pues ya sabía que te iban a invitar. Bueno, a mí me invitó la directora de contenidos literarios, Cecilia Ansaldo, y anteriormente yo he estado fuera del país. Hasta el 2018 estuve fuera del país, estuve representando al Ecuador en posiciones diplomáticas como embajadora. Y bueno, seguí haciendo mi actividad literaria. Yo en Nicaragua publiqué 2 libros, en España también publiqué una novela, y bueno, he continuado siempre. Yo mi actividad literaria
fuera de mi representatividad o participación ciudadana, la he continuado porque es la base, es mi pasión, la literatura es mi pasión. A mí me habla Richard Sellán del programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía en TV y redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. ¿Hay acaso alguna nueva obra respecto de justamente de los elementos psicoemocionales, de lo que ha ocasionado a nivel de la sociedad ecuatoriana, latinoamericana, la pandemia? ¿Conoces alguna obra sobre eso? Bueno, hay una obra de Gabriela Agila, bueno, es más conocida como Madame Ho, que se llama Ataúd en llamas, que es muy interesante en que recoge crónicas acerca de la pandemia. Pero independientemente de eso, quiero decirles que yo tengo un libro que escribí durante la pandemia, un libro de cuentos, y estoy en busca de editor precisamente. Son cuentos que tratan sobre la pandemia, sobre esas situaciones tristísimas que vivimos en Guayaquil, en que había ataúdes que se tiraban a las veredas, en que las familias enloquecían de dolor por la muerte de sus seres queridos, en que nos sucedió muchas tragedias, ¿no? Esta pandemia fue un punto de inflexión, yo creo, en el mundo. Después de esta pandemia ya no volvemos a hacer lo mismo. Tú ves que todo se hace a nivel digital, mayoritariamente, que los libros ahora se leen más digitalmente, que nos comunicamos con el mundo a nivel digital y han habido muchos cambios, incluso hasta monedas digitales y todo esto, ¿no? Entonces, no solamente cambió en el mundo financiero, en el mundo político, en el mundo económico, también cambió psicológicamente a la gente. Somos diferentes, ahora creo que estamos más aislados unos de otros, a pesar de que nos acercamos por medios digitales, pero estamos más separados, nos cuidamos más, estamos más fragmentados. Y en este sentido, pues para mí la pandemia fue una oportunidad riquísima para escribir, para reflexionar sobre nuestra condición humana, sobre nuestra situación de separación y para crear muchas historias. Precisamente por los elementos que usted ha señalado como comunicador, periodista, un poco cercano a los libros, me pregunto, y sé que no depende de usted, el hecho de por qué para una feria internacional del libro no se escogió lugares abiertos, por ejemplo, digo, la plataforma del MAU, otros espacios que permitan una confluencia, una afluencia de público mucho más expedita, más abierta, sin costo alguno, pensando que de pronto este tipo de hitos literarios, culturales, representan también una oportunidad de reencuentro de la intercultural, social, en este caso de Guayaquil como tal. Yo quisiera informar que yo no organizo la feria, ¿no? Yo soy solamente una invitada, pero podría decir que el centro de convenciones es un lugar muy grande, o sea, está capacitado para albergar a miles y se están tomando según lo que yo sé, todos los sistemas de bioseguridad, inclusive solamente se admite a 1000 y pico, creo, o 2000, cuando es un lugar que se puede recibir a más de 3000 personas, según sé. Entonces, entiendo yo que el municipio ha tomado todas las medidas de bioseguridad para el cuidado y que son extremadamente cuidadosos en este sentido. Aminta, ya para terminar, ¿piensas salir nuevamente fuera del país o te vas a quedar un buen tiempo aquí? Siempre estoy viajando, ¿no? No tanto por cuestiones diplomáticas, sino porque por mi condición de escritora, de persona que ama muchísimo el arte. Una de las cosas más novedosas es precisamente compartir otras culturas, viajar a otros lugares, conocer otros países. Creo que ese es uno de mis hobbies favoritos. En este sentido, siempre estoy planeando nuevos viajes a países diferentes, a veces países exóticos, que me permitan crear y conocer y tener una posición y una actitud mucho más cosmopolita. Es una de las cosas que yo busco porque sé que los viajes enriquecen. Bueno, y no solamente los viajes al exterior, también los viajes dentro de nuestro país. Nuestro país tiene maravillas, tiene diferentes regiones, tiene montañas, tiene lagunas, tiene una costa extensa, tiene islas. Entonces, yo creo que no amerita a veces viajar afuera cuando tenemos muchos lugares maravillosos que descubrir. Pero yo siempre trato de estar en muchos lugares. Así que
planeo viajes, así como estoy planeando, tengo algunos libros en carpeta que solamente ya están escritos y que solamente faltan editor. Tengo una novela, tengo 2 libros de cuento y una novela que estoy creando precisamente acerca de algo que me tocó muy intensamente hace algunos meses. Agradeciéndote tu participación y sé que pasaste también un momento difícil recientemente con la ida de tu compañero que estuvo en varios sitios contigo. Yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo, que era una gran persona. Hace 7 meses, ya van para 8 meses, perdí a mi compañero precisamente por ese virus maldito, el virus del COVID, que se llevó a tantos miles de personas valiosísimas aquí en Guayaquil y en todo el Ecuador. Pero bueno, salimos adelante porque yo creo que estas tragedias no hay que vivirlas como una derrota, sino como una experiencia más para que nos permitan valorizar más la vida y cuidarnos muchísimo, ¿no? Y cuidar a los otros también. En todo caso, para mí, la fuente de toda creatividad, la fuente de todo disfrute es la literatura, los libros y la cultura. Y siempre estoy pendiente de ello y siempre estoy en esa participación. Amita, te dejamos con las palabras finales y agradeciendo de antemano haber participado en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Muchas gracias, Carlos. Bueno, invito hoy día a la participación de la actividad que se llama Homenaje de Autoras a Autoras, que va a ser a las 5 de la tarde en la sala 2 de la Feria del Libro. Y también quiero darles una primicia. Hoy día es el cumpleaños de la gran escritora, de la extraordinaria escritora Alicia Yanes Cosío, una de las escritoras más prolíficas y longeva, porque hoy día, 10 de septiembre, cumple 93 años. En esta actividad yo le voy a rendir homenaje mediante el análisis e investigación de su obra. Es hoy a las 5 de la tarde en la Feria del Libro. Y mañana los invito cordialmente a todos mis amigos, seguidores, maestros, estudiantes, para el recorrido literario por mi obra, que va a estar a cargo del escritor Marcelo Báez y de la periodista cultural Clarita Medina, y en la que yo también tendré el gusto de conversar con todos y todas ustedes. Saludos. Amita, por tu participación y nos veremos hoy en la tarde en la feria. Hasta una nueva oportunidad y con nosotros el programa Frente a Frente hasta el día lunes.